San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa del padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a Dios.
Hay una anécdota escrita y contada por Ernest Hemingway. Pues según lo que me di cuenta de él es que sí, pues fue un escritor, un narrador de estadounidense del siglo XX. Pues yo no sé quién es, pero parece que es muy conocido. Él escribió un cuento cuyo nombre es La capital del mundo. Ahí él cuenta la historia de Paco, un joven que huyó de su casa en España. Su padre esperaba que regresara pronto, pero no fue así. El padre quedó destrozado. A los pocos días se dio cuenta de que el chico se había ido en serio. No volvería. Así que se dispuso a encontrarlo. Buscó por todas partes durante 5 meses, sin éxito. Finalmente, en un último y desesperado intento por encontrarlo, el padre publicó un anuncio en un periódico madrileño. El anuncio decía: querido Paco, nos vemos en el Hotel Montana el martes al mediodía. Todo está perdonado. Te amo. Firmado, tu padre. El martes, en la oficina del Hotel Montana, más de 800 Pacos se presentaron buscando el amor y el perdón de sus padres. Ese anuncio fue un imán que atrajo a más de 800 Pacos. ¿Por qué? Porque Paco pues era un hombre muy común. Y se ve que esos Pacos, al menos según la historia, pues tenían historias similares. Eran hijos que se habían ido de la casa paterna y materna, y el día que pues se dieron cuenta por medio de ese anuncio que el padre los iba a estar esperando, regresaron. Pudiéramos decir que la historia que hoy el Señor nos cuenta se trata, sí, de un Paco que se va, que se aleja de la casa paterna. Esta historia que Jesús nos cuenta, sí, se le da el nombre del hijo pródigo. Aunque yo diría, y bueno, no solo yo, que se debería llamarle simplemente como la historia del Padre misericordioso, porque el enfoque principal no está en el hijo que se va, que se arrepiente y que después regresa, sino el modo principal como el Padre lo recibe, con todo el amor y toda la ternura y misericordia de la cual es capaz. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, comúnmente nos referimos al camino de la cruz que Jesús tuvo que recorrer para poder así rescatarnos, salvarnos. Pero había una pasión más grande que la que conocemos como la pasión de Cristo, una pasión más grande en Cristo. Y esa pasión más grande en Cristo era su Padre y la voluntad de su Padre. Cuando hablamos de pasión, ¿a qué nos referimos?
Nos estamos refiriendo a un deseo. Y cuando el deseo es fuerte, es muy fuerte, para darle más énfasis, decimos pasión. Esa persona se apasionó de lo que estaba haciendo, se apasionó por una persona, el novio, la novia, el esposo, la esposa o quien sea, se apasionó, como diciendo, sí, tiene un deseo muy grande, muy fuerte hacia esa persona. Se apasionó por algo. Es cierto que Jesús se apasionó por nosotros. Su deseo más grande fue la de rescatarnos, la de salvarnos, de hacernos regresar al reino del Padre, a la casa paterna. Y para poder lograr eso, entonces pasó por lo que le llamamos su pasión. Es el camino de la cruz y su muerte en esa misma cruz, lo cual lo llevó a poder conquistarnos la salvación, la redención de todo el género humano. Pero aún así, la pasión más grande de Cristo es su Padre y la voluntad de su Padre. Porque si el Padre no hubiese querido que su Hijo pasara por el camino de la cruz, Él no lo hubiera hecho. Porque primero estaba su Padre y la voluntad de su Padre. Un ejemplo de ello lo vemos cuando Jesús tuvo un diálogo con la mujer samaritana. Los apóstoles se habían ido a buscar algo de comer al pueblo de esta misma mujer. Y después regresan. Jesús ya había terminado de conversar con esta mujer samaritana y los discípulos se le acercan al Señor y le dicen: Señor, come algo. Pero Jesús les dice: yo tengo otro alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra. La pasión más grande de Jesús es su Padre y la voluntad de su Padre. Y como esa pasión más grande de Jesús es su Padre, lo que Él más quiere es darlo a conocer. Él lo quiere revelar. ¿Y cómo es que lo revela? Pues por medio de su misma vida, sus palabras, sus obras revelan al Padre. De ahí que un día un discípulo del Señor le dirá: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice: ¿qué no sabes? ¿Qué no saben? Que el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Queremos ver al Padre manifestado, su amor manifestado, su misericordia. Hay que ver a Jesús. Hay que ver sus obras. Hay que escuchar su palabra. Y así, pues bien, lo que más quiere Jesús es darnos a conocer a su papá. Esa es su pasión más grande. Su Padre, la voluntad de su Padre y revelar a su Padre. ¿Para qué? Para que lo conozcan, para que sepan cuánto es que este Padre los ama, para que ya no anden perdidos y regresen a sus brazos, conozcan esa ternura, conozcan ese amor, conozcan esa misericordia. No hay nadie como Él, nadie. Ahora, para dar a conocer a su Padre, el Señor tiene que usar
un lenguaje familiar, un lenguaje humano. Él no usa un lenguaje divino del cielo. Porque si Jesús nos dijera algo así: mi Padre los ama con un amor inmenso, infinito y eterno, y uno va a pensar, oh, pues sí, se oye bonito, ¿verdad? Pero no nos iba a caer el 20. Entonces, ¿qué hace Jesús? Usa un lenguaje humano, toma una experiencia humana y basado en esa experiencia humana comienza a contar la historia. ¿Quién no conoce a un papá? ¿Quién no sabe lo que es un padre, lo que es una madre, lo que es un hijo, una hija, lo que son un amigo, una amiga? ¿Quién no conoce esto, esta realidad? Eso es parte de nuestra realidad humana. Pues toma de lo que es muy humano y entonces comienza esa historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor le dice a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre cedió y les repartió los bienes a los hijos. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Para empezar, que este hijo le haya pedido a su padre la herencia cuando su padre aún estaba vivo, esto es ser un descarado. Esto es ser un descarado, este es un mendigo. ¿Cómo se atreve a pedirle a su padre la herencia cuando su padre aún está vivo? ¿Cómo se ve a una persona, un hijo o una hija, que le pide la herencia a sus padres cuando ellos viven aún? ¿Qué es lo que pensaría ese papá o esa mamá? Mi hijo, mi hija, me quiere ya muerto o muerta, no me ama. Le importa el dinero, le importan las posesiones. Que si yo hubiera estado en ese lugar, quizás, bueno, hermano, estoy imaginando, hubiera agarrado un chicote y le hubiera agarrado chicotazos a los escuincles. No se merece una friega buena. Es un insulto para el padre que el hijo le pida la herencia cuando él aún está vivo. Era como decirle: padre, ya estoy cansado de ti. Ya estoy cansado de estar aquí. Pues era el papá, era un campesino. Sí, campesino, pero tenía sus cositas, tenía sus tierras, tenía su ahorradito también, porque eso es lo que le da y con lo que él se va. Esas joyas, dinero acumulado, las tierras se las deja al otro hijo. Y se ve pues que sí tiene hasta autoridad, porque hasta tiene ciertos siervos, trabajadores. Pero estaba cansado de esta vida. Y era por eso, como decirle a su papá: ya estoy cansado de esto, de la tierra, de los campos, ya cansado de ti. Niega a su padre, su cultura, la casa paterna, le vale un comino, todo. Quiere irse y darse la vida, probar el mundo. Y se va, lleno de soberbia. Por soberbio, se va de la casa del padre, insultando a su padre, pidiéndole esa herencia, y se va como un gran señor, un gran príncipe. Así quiere que lo traten. Y así
de algún modo lo tratan. Porque mientras tiene dinero, mientras tiene que gastar, no le faltan los amigos, no le faltan las mujeres, no le faltan los vinos, no le faltan las fiestas. Dice el Señor que se gastó todo en una vida disoluta. Si antes era el alcohol, eran los amigos, las mujeres, las fiestas, además de eso, que todavía es común, ¿qué más pudiéramos añadirle ahí? Son las drogas, son los casinos, ¿qué más? Es la tecnología y todo lo que viene con ello. Es más, no tiene que ser algo que, digamos, lo consideremos malo, como pudieran ser los deportes también. El asunto es que todo aquello que nos separe de Dios, o todo aquello que nos priva de Dios, o que nos mantiene alejados de Dios, todo eso entra ahí. Malgastó su vida en todo, usó su voluntad como se le dio su regalada gana. Lo que él no contaba es que el dinero se iba a acabar. Y para peor aún, para empeorar todo, se vino una escasez en aquel lugar, sin dinero, desaparecieron los supuestos amigos, desaparecieron las mujeres con quien se divertía y hacía de las suyas, pues se acabaron las fiestas. Y ahora ya no hay nadie. Ahora se encuentra solo. Y nadie se compadece de él. Y nadie es capaz de darle incluso algo de comer. Podía haber regresado pronto a la casa de su padre, pero era soberbio. Y como era soberbio, no quería llegar inmediatamente como un loser, como un perdedor, y tener que caer humillado ahí, no solo ante su padre, que los demás lo vieran. Mejor prefiere someterse ante el yugo de un patrón que tampoco se compadeció de él porque tenía hambre y no le daba de comer, pues que había que trabajar quizás primero para que después darle algo. Es tanta el hambre que este tipo tiene, porque nadie le daba nada, que hasta se le antojaba comerse lo que los marranos se comían. Prefiere someterse entonces ante el yugo de este hombre, quien lo ha mandado a cuidar cerdos. No comía lo que los marranos comían, porque esas bellotas eran demasiado amargas. Y seguía con hambre. Seguía con hambre. Este chico, joven, era muy inteligente. Pero ¿saben qué tenía? Sí, era inteligente, pero no era sabio. No era sabio. Porque la inteligencia y la sabiduría no es lo mismo. Hay gente muy inteligente que estudia mucho, que ha estudiado hasta en las mejores universidades y ¿qué creen? Son buenos para nada. O hasta de ahí mismo han salido los peores criminales. ¿Por qué?
porque esa inteligencia que han tenido la han usado, pero para lo malo. La sabiduría, en cambio, viene del cielo. Una mente iluminada por Dios comúnmente va a tomar buenas decisiones. Pero el que no ha sido iluminado por Dios por medio de su palabra, del conocimiento de Dios, pues va a terminar tomando malas decisiones que lo van a mantener lejos de Dios y que lo va a llevar a caer en grandes crímenes, lo que le va a llevar a caer en grandes pecados, que se va a revolcar en la inmundicia. Eso de que terminó cuidando cerdos, con esto el Señor nos está tratando de decir que cayó en lo más bajo, porque el cerdo era el animal, principalmente el animal más impuro. No podía uno tocar un cerdo sin contaminarse, pues si no podían tocar un puerco, cerdo, marrano, cochino o chancho, como les dirán algunos otros. Si no lo podía tocar, menos se lo iban a comer. Sí es cierto que las carnitas les encantan, bueno, no. Y los cueritos y el buche y todo, que gracias a Dios, gracias a Jesús, Él declaró todos los alimentos buenos. Él dijo que lo que entra por la boca del hombre no contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale del hombre son las malas intenciones, y de ahí vienen los adulterios, las fornicaciones, los asesinatos, los robos, todo. Y eso sí contamina al hombre. Pero en ese contexto era para dar a entender que había caído en lo más bajo. Había tocado fondo. Le había tocado tragar polvo. Pero era soberbio y no regresó inmediatamente. Tuvo una lucha consigo mismo, en su interior. Porque para que él pudiese haber reaccionado, él tuvo que primero dejar que en él surgiera la humildad. Porque solo el que es humilde reconoce su falta. Porque solo el que es humilde reconoce que ha fallado, y cuando reconoce que ha fallado, puede decir: me equivoqué, perdóname, perdóname porque te herí. El soberbio daña, hiere, hace mal, causa sufrimiento, pero nunca es capaz de reconocer su falta. Hasta pareciera que gozara en que los demás sufrieran. Y así, el soberbio nunca va a ser capaz de decir: me equivoqué, perdóname. ¿No tendrán alguien allá en su casa así? Que les hacen daño y nunca son capaces de decir perdón. Y que tampoco son capaces de pedirle perdón a Dios, que no reconocen su falta y por eso nunca se aparecen en un confesionario. Piensan que todo lo que hacen o dicen está bien. Y si hacen daño, terminan diciendo incluso: te lo merecías. No reconocen su falta y no piden perdón. En este chico tuvo que surgir la humildad, porque solo el que es humilde sabe reconocer que se ha equivocado, sabe reconocer que ha fallado, que ha herido a alguien, y sabe decir: perdón, me equivoqué, perdóname, viejito. Le dirá a la esposa, a su esposo:
perdóname viejita, no sé cómo se dirán, pero algo así. Te fallé. Los hijos, perdóname mamá, perdóname papá. Y así con las demás personas que uno haya herido. Uno sabe reconocer y sabe pedir perdón. Y solo ese que es humilde sabe ir a un confesionario porque sabe que necesita a Dios, que necesita de su perdón. Tuvo que venir la humildad en él y estrangular la soberbia para que él pudiese decir: ya sé qué voy a hacer. Regresaré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, trátame como uno de tus trabajadores, es más, como el último, pero recíbeme. Ahora sí, que ha surgido en él la humildad. Ahora sí, se está volviendo sabio y está tomando buenas decisiones. Ahora sí, empieza a reflexionar correctamente. Antes ni tiempo se daba para pensar. Ahora sí, surgida la humildad, por la humildad vienen todas las demás virtudes y se va edificando un edificio de virtudes hermosas, de santidad. Pero quitada la humildad, todo ese edificio se va al suelo. Por eso es que cuando le preguntaron un día a San Agustín, ¿cuál es la virtud más importante? Él respondió: la humildad. ¿Y cuál es la segunda? La humildad. ¿Y cuál es la tercera? Pues la humildad, y cuantas veces me preguntes, te diré: la humildad, la humildad. Surgida esta virtud en él, de la humildad, también como consecuencia viene la sabiduría. Lo llevó, esa actitud humilde lo lleva de regreso a su padre. Pero además de la humildad, algo hay más ahí que lo hace regresar a la casa de su padre. ¿Y saben qué es esto? El conocimiento. Dice la Sagrada Escritura, el Señor en su santa palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como diciendo, no me conocen, no conocen mi amor, no conocen mi misericordia, no conocen mi compasión, no conocen esta ternura de mi corazón, que lo único que quiero es hacerlos felices. No me conocen. Y porque no me conocen, se mantienen lejos de mí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay muchos hijos pródigos, hay muchos pacos que andan perdidos porque no conocen a este Padre, no conocen esa ternura, ese amor, no conocen. Están derrotados, están inmersos en el pecado, en el vicio, en la inmundicia. Quisieran levantarse y regresar, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Si no saben a dónde. Este chico por lo menos sabía que tenía un papá y que ese papá lo amaba, lo conocía, sabía que era bueno. Pero los que no lo conocen, ¿a dónde van a ir? Es una gran tragedia para el ser humano no conocer a Dios, no conocer a ese Padre que tanto les ama. Una gran tragedia. Pobres hijos que tienen que crecer en un hogar sin el conocimiento de ese Padre. Tendrán grandes derrotas
Y el día que se quieran levantar y buscar la mano que los ayude, que los sostenga, que los rescate, no la van a encontrar porque no conocen a este papá. Y todavía hay unos papás, yo voy a misa cuando me nace. ¡Uy! ¿No te das cuenta que andas perdido y por tu culpa tienes perdida a tu familia también? Papá y mamá, pobres hijos, los peores verdugos están siendo sus propios padres que los mantienen lejos de su Dios y Creador que los ama y solo los quiere en el cielo. Y su salvación peligra por eso también. Al rato van a repetir los pecados de los padres o quizás pueden caer hasta más bajo. Se les quita a Dios del corazón, se les quita el amor. Y quitándoles a Dios, quitándoles el amor, porque Dios es el amor, que no nos sorprenda que al rato sean hasta criminales. ¿De dónde salieron los peores criminales o los criminales que hay? De una casa donde había un papá y una mamá. O quizás no había en algún caso. Necesitamos conocer a Dios, hijos. No hay más. ¿Tú quieres darle un gran regalo a tus hijos? Si no conoces bien a Dios, comienza por conocerlo. Y lo que vayas conociendo, transmítelo a tus hijos. Este chico regresó armado ya con la humildad y el conocimiento de su padre, ahora sí tomando decisiones sabias. Regresa a su padre. Ya no le importa la humillación. Más bien él mismo quiere llegar y humillarse ante su padre y pedirle perdón. Y ya se va acercando a la casa paterna. Ya empieza a ver los campos de su padre. Incluso ve a los trabajadores que están trabajando la tierra de su padre. Ellos levantan la mirada cuando lo ven pasar, nadie lo reconoce. Hasta dirán, ¿y este? Nadie lo reconoce. Es que se fue como un gran señor, sí. Regresó peor que un mendigo, todo andrajoso, barbón, bigotón, greñudo, pelos parados, sus vestidos todos rotos, sucios. A duras penas llegó porque se la pasó mendigando en el camino para poder llegar. Nadie lo reconoce. Y nadie tiene un acto de caridad hacia él. Nadie se compadece. Solo lo ven como un extraño. Nadie piensa, quizás tiene hambre. No, nadie. Excepto uno, su papá, que apenas lo ve la siluetita que va apareciendo en el horizonte, está lejos, pero su corazón le dice, es él. Día tras día lo había esperado, habían pasado ya varios años, había envejecido más y de tanto dolor más todavía. Pero el viejito se echa a correr para ir a encontrar a su hijo. Se lanza a correr. Y en cuanto llega con su hijo, se vuelve a lanzar ahora sobre él para abrazarlo y besarlo. Y este hijo cae de rodillas y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Padre, trátame como uno de tus trabajadores, pero recíbeme. Padre, te demostraré con mi vida que en verdad quiero cambiar.
El padre lo levanta porque estaba arrodillado. Y dice, no, hijo, así no, de rodillas no, déjame abrazarte. Deja que este corazón que sufrió tanto por tu ausencia se alegre ahora con tu presencia. Y los dos lloraban, fundidos en ese abrazo. Uno de dolor y de arrepentimiento, porque sabía que ahora que su padre había envejecido más, no solamente había sido por los años, sino por todo el dolor que le había causado. Y le dolía hasta el fondo. Que al que más lo había amado, fue al que más había ofendido y al que más había herido. Y el padre lloraba de alegría. El padre lloraba de alegría. Que él quería seguir hablando, este hijo, para seguirle pidiendo perdón, pero le dice, hijo, calla, ya, suficiente. Suficiente, hijo. Lo que importa es que ya estás de regreso. De lo demás, ni me acuerdo, ni quiero pensar en ello, no me importa, hijo, nada, ya. Lo que me importa es que estás aquí de regreso. Y apenas aparecen los siervos, inmediatamente les da una orden y les dice, rápido, rápido, traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en el dedo, sandalias en los pies, matemos el ternero gordo y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Muerto, ¿saben por qué? Por el pecado mortal. Ahí, en el confesionario, en esa esquinita que ustedes ven ahí, o en cualquier otro confesionario, ahí se resucitan muertos. Muertos que estaban muertos en el espíritu, en su alma. Que arrepentidos de corazón van de rodillas ante su Padre y Señor y le dicen así, he pecado contra el cielo y contra ti. Se arrepienten de corazón y ahí el Señor mismo los lava con su sangre, Jesucristo, porque la sangre de Cristo se derramó para el perdón de los pecados. Y en el momento en que el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento Jesús aplica su sangre preciosísima en el alma de la persona y le borra todo pecado. Y después de que le quita ese vestido de inmundicia, lo reviste de ese vestido de dignidad, de luz, de belleza divina. Y el alma de esa persona es hermosísima, porque ahora Dios habita ahí, ahí está, ahí está. Un alma en gracia es hermosísima, porque posee a Dios, porque Dios es hermosísimo. Pero ¿cuántos prefieren el vestido de inmundicia porque no se arrepienten, porque no regresan al Padre? Unos porque no lo conocen, pero otros que sí. ¿Cuántos católicos o cristianos alejados de ese Padre? Les gusta el pecado, revolcarse en el pecado, seguir cuidando cerdos. Lo que más quiere este Padre es que sus hijos regresen a sus brazos. Un anillo en el dedo. La túnica significa que le devolvió su dignidad, una dignidad que había pisoteado. Pero en el sentido espiritual, porque uno se había cubierto con ese manto de inmundicia, ahora el Señor, que le borra los pecados, lo reviste de ese vestidito de dignidad. Es un vestido de luz, de santidad, de pureza. El anillo significa autoridad. Los siervos, los esclavos lo mandan. Sandalias en los pies,
Los siervos, los esclavos, ni zapatos usaban. Él no regresa como siervo. Su padre no lo recibe como siervo, lo recibe como a su hijo. Hicieron fiesta. Cuando Jesús terminó de contar esta historia, Él quería decirnos lo siguiente: así es mi papá. Y ese mi Padre es su Padre, que los ama hasta enviar a su propio Hijo. Hasta enviar a su propio Hijo para que pasara una vida de torturas, de sufrimientos, hasta derramar su sangre, hasta dejarse destrozar, con tal de poderlos salvar. Y este Padre que los ama, más que a sí mismo, porque me dio a mí, a ustedes, dirá el Señor, más que a sí mismo, porque lo que más ama el Padre es a su Hijo, pero nos ama más que a sí mismo, porque nos dio a su Hijo. Y con eso nos está diciendo: así los ama mi Padre. Y así, si ustedes regresan, mis hermanos, así los va a recibir. Y habrá una gran fiesta. Regresen. Allá, en el mundo, hay muchos pródigos, hay muchos pacos que necesitan escuchar palabras de perdón, palabras de amor. Pero ¿quién les va a ir a decir? Ustedes tienen esa misión. También, ahí en sus familias, ahí en sus trabajos, ahí en la escuela, ahí donde se desenvuelven, ahí hay muchos pacos. Díganles a esos pacos que su Padre los espera y que les va a ir muy bien, porque los ama. Y los quiere abrazar y los quiere besar. Y quiere hacer fiesta. Vayan, cuéntenle a todos eso. Porque todos necesitan saber. Paco, hijo, ¿dónde está? Te llamo, y no escuchas mi llamado, que no entiendes que te amo, que yo sin ti triste estoy. Te busco y te pierdes por el mundo, sabiendo que en lo profundo solo te harán más sufrir. Y yo aquí, siempre esperándote, mi hijo, con este corazón lleno de amor, para entregártelo a ti. Y yo aquí, siempre esperándote, mi hijo,
cuánto tiempo has caminado, cuántas tristezas, cuántos problemas. Llámalo a Él. Aquí está con esos brazos abiertos para darte ese abrazo sin fin. Te miro como pobre vagabundo, mendigando en este mundo. Solo tienes junto a ti. Deseas en el fondo ser amado,